Hola, soy Daniela Vanega, consultora certificada en bioexistencia consciente. Bienvenida y bienvenido a este espacio de exploración. Aquí nos detenemos a observar lo que el cuerpo y la realidad nos están queriendo decir, para que podamos encontrar juntos el origen emocional detrás de cada síntoma y cada bloqueo. Te invito a escuchar esta información con el corazón abierto, permitiéndote cuestionar tu bienestar para transformar tu vida desde la raíz emocional. A ver, cuando una piensa en un árbol genealógico, ¿qué se imagina? Normalmente una lista de nombres, ¿no? Fechas, un registro histórico, algo como estático. Algo del pasado. Sí, como un documento. Exacto. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que en realidad es un mapa vibracional? Un mapa vivo, que contiene memorias de dolor, duelos no resueltos, conflictos que se están manifestando hoy, en nuestra vida. Es una idea muy potente. Hoy vamos a hacer justo eso, un análisis a fondo de las ideas de una disciplina llamada bioexistencia consciente. Nos basamos en los apuntes de una consultora certificada y la misión es entender cómo este enfoque lee esas historias familiares, cómo busca el origen emocional de síntomas o bloqueos que sentimos ahora. Es una perspectiva fascinante. Totalmente. A ver, la idea de fondo es que lo que le sucede a una persona hoy no es un hecho aislado. Puede ser el eco, la resonancia de un drama no resuelto en su linaje. Un eco. ¿Sí? Y lo más importante, y esto hay que subrayarlo, el objetivo no es buscar culpables en el pasado. Para nada. Es entender ese origen transgeneracional para poder finalmente liberar el presente. Sanar. Ok, empecemos a desglosar esto, que tiene mucha tela. El material habla del sociograma del árbol. Lo menciona como la primera herramienta, el mapa de los lazos familiares, pero no es el típico organigrama, ¿verdad? No, para nada. ¿Qué se busca exactamente en este mapa? Exacto, es mucho más que un organigrama. Lo primero que se analiza, según estas notas, son las líneas de vínculo. Líneas de vínculo. O sea, no es solo quién es padre o hermano de quién. Para nada. Esa es la primera, ¿eh? La primera capa. Acá se va más profundo. Se investiga la calidad de esa relación. La calidad. ¿A qué te refieres? ¿Si se llevaban bien o mal? Justo. Se busca si había afinidad o si el vínculo estaba, digamos, marcado por el conflicto, o si alguien fue excluido de la familia, borrado de la foto, o al contrario, si existía una relación de fusión. ¿Fusión? Sí, donde dos personas funcionaban casi como una sola, perdiendo su individualidad. O sea que no es solo la estructura, es la dinámica emocional que había. Es como la corriente eléctrica que fluye por esos cables. Un momento, esto que mencionas de la calidad del vínculo ya es un cambio de perspectiva enorme. Pero el texto va más allá y habla de jerarquías y lugares. Confieso que esa parte me dejó pensando muchísimo. ¿A qué se refiere con que alguien no ocupe su lugar en la familia? Es que el sistema familiar, como cualquier sistema, necesita un orden para funcionar. El sociograma permite ver si cada quien está en el puesto que le corresponde. Piensa en la familia como si fuera, no sé, un equipo de fútbol. Ok. Si el defensa se pone a jugar de delantero, todo el sistema se desordena. Qué buena analogía. Y a eso se refieren los hijos parentales, el niño que intenta ser el director técnico de sus propios padres. Esa es una analogía perfecta. El hijo parental es exactamente eso. Es un niño que, por la inmadurez o los problemas de sus padres, asume responsabilidades que no le tocan. Claro. Se convierte en el cuidador, el consejero, el soporte emocional de sus papás. Invierte el rol por completo. Y ese desorden me imagino que tiene consecuencias para todos. Por supuesto, el niño pierde su derecho a ser simplemente un hijo. Claro, y me imagino que ese desorden se ve en otras figuras. Las notas también hablan de los dobles. Es alguien que ocupa el lugar de otro. Precisamente. Ser un doble es una de las ideas más potentes. Se refiere a una persona que de manera inconsciente está cargando con el destino de un ancestro. ¿Cómo? Vive una vida que no es del todo suya, sino que está, en cierto modo, reparando o repitiendo la vida de alguien que vino antes. ¡Wow! Y esto nos lleva directamente al tercer punto que se observa en el sociograma: las repeticiones y los ciclos. Ah, el famoso síndrome de aniversario.
Siempre escuché el término, pero nunca entendí bien cómo funciona en la práctica. Bueno, funciona como un reloj inconsciente del clan. Cuando pones todas las fechas en el mapa, nacimientos, muertes, bodas, accidentes, de repente ves patrones que saltan a la vista. Patrones. ¿Sí? Eventos traumáticos que se repiten en la misma época del año o a la misma edad en distintas generaciones. Es como si el sistema familiar tuviera una memoria que se activa y dice, atención, en esta fecha, a esta edad, algo importante pasó, hay que volver a mirarlo. O sea, repite el evento para que alguien lo vea y lo sane. Exactamente, para que finalmente alguien lo vea, lo entienda y lo libere. Entiendo. Esto significa que la lectura no es literal, como la haría un historiador buscando hechos verificables. Es una lectura completamente simbólica y emocional. Se buscan las historias ocultas que laten debajo de los datos oficiales. Exactamente. La historia que la familia se cuenta a sí misma es solo la superficie. Este enfoque busca el guión no escrito. Y para eso usa conceptos simbólicos muy potentes. Como el de doble que ya mencionaste. Ese es clave. Un doble es alguien que por su fecha de nacimiento, su nombre o incluso su parecido físico está energéticamente conectado a un ancestro y tiene la misión inconsciente de completar o reparar su vida. ¿Y cómo se vería esa reparación en la vida real? Un ejemplo. Pues mira, si el ancestro no pudo estudiar, el doble sentirá una presión inexplicable por tener una carrera universitaria, aunque no sepa de dónde viene. Ajá. Si el ancestro murió en la ruina, el doble podría tener un miedo atroz a perder dinero o, por el contrario, sabotear su propia economía. Para serle leal a ese destino. Para serle leal, inconscientemente. Claro, es como si el árbol genealógico tuviera vacantes emocionales por llenar. Se necesita un profesional, se busca reparar una injusticia económica, y una, sin saberlo, aplica para el puesto. Esa es una gran manera de verlo. Y esa lealtad puede manifestarse de formas aún más sutiles y, la verdad, pesadas. Me imagino. De hecho, en las notas hay otro concepto que suena exactamente así, muy pesado. El yaciente. ¿Qué implica esa carga? ¿Lo es? Es una de las cargas más pesadas. Un yaciente, según lo describe la fuente, es alguien que yace en lugar de un muerto. Procesar. Esto suele ocurrir cuando hubo una muerte prematura, trágica o injusta, como la de un niño pequeño. Claro, un dolor inmenso. Tan inmenso que la familia lo congela, no se habla de ello. Entonces, un descendiente nace para llevar ese luto de forma simbólica. Espera, eso es potentísimo. Entonces, la clave aquí es que una tristeza crónica, una melancolía que no podemos explicar, podría no ser nuestra. Podríamos estar sintiendo por alguien a quien ni siquiera conocimos. Ese es el núcleo del concepto. Son personas que a menudo se sienten tristes sin motivo aparente, que visten de colores oscuros, que viven la vida como a media máquina. ¿Sin permitirse disfrutar? Exacto. Inconscientemente están honrando a ese fallecido cuyo duelo quedó pendiente. Es una carga invisible tremenda. Ahora, el material plantea una idea que me parece un cambio de paradigma total. Habla de lógicas de supervivencia y dice que el síntoma actual fue la solución biológica a un drama del pasado. ¿Podemos desglosar eso? Suena contraintuitivo. Es que lo es, y es el corazón del enfoque. Nos invita a dejar de ver el síntoma, sea una enfermedad, un bloqueo profesional, lo que sea, como un enemigo a combatir. Ok. En vez de eso, nos pregunta, ¿a qué problema le está dando solución este síntoma? La idea es que, en una generación anterior, ocurrió un drama tan impactante que el sistema tuvo que generar una solución. ¿Una solución biológica o de comportamiento? Justo, para poder sobrevivir. Una hambruna, una guerra, una migración forzada, una traición. Déjame ver si lo entiendo con un caso más concreto. Imaginemos un bisabuelo que lo perdió todo en una estafa. Su solución para sobrevivir fue volverse hipervigilante con el dinero, desconfiar de todos. Claro, no gastar un centavo de más. Exacto. Y hoy, su bisnieto, que tiene una buena posición económica, siente una ansiedad inexplicable cada vez que tiene que pagar algo. ¿Ese sería el eco de la lógica de supervivencia? Exactamente, ese es el mecanismo. El programa de peligro de ruina sigue activo, aunque el contexto sea completamente diferente. Su solución de supervivencia se grabó en la memoria del clan y se transmite como una lógica. Entonces el síntoma, la ansiedad con el dinero. No es el problema.
Es una pista increíblemente precisa que nos lleva al drama original. Es un programa que se quedó activado. Entiendo la idea, pero seamos honestos. Para alguien que escucha esto por primera vez, suena un poco determinista. ¿Acaso no tenemos libre albedrío? ¿O estamos condenados a repetir los dramas de nuestros tatarabuelos? Esa es la pregunta fundamental. Y la respuesta de este enfoque es que no se trata de determinismo, sino de tomar conciencia. Estas son tendencias, programas que corren en piloto automático. El objetivo de mirar el árbol es precisamente ver el programa para poder desactivarlo. Para poder elegir. Y por primera vez, elegir con más libertad. La conciencia nos devuelve el poder de elección. Esa es una aclaración clave. Y conectado con esto de los programas, las notas mencionan el Proyecto Sentido. ¿Qué es eso? El proyecto sentido se refiere a toda la carga emocional, las expectativas, los miedos y los conflictos no resueltos de los padres, en el periodo que rodea nuestra llegada al mundo. Desde antes de la concepción. Sí, específicamente, desde meses antes de la concepción, durante todo el embarazo y hasta el primer año de vida. Todo lo que mamá y papá vivieron en esa etapa nos fue transferido como una especie de misión de vida inconsciente. O sea, si, por ejemplo, los padres estaban en plena crisis de pareja durante el embarazo. El niño puede nacer con el proyecto de ser quien los mantenga unidos. ¡Qué responsabilidad! O sea que, si esos programas se instalan tan temprano y las lógicas de supervivencia vienen de tan atrás, las pistas deben estar por todas partes. El texto lo dice claro. Cada dato es una llave. Hablemos de esas llaves. Por ejemplo, los nombres. Mira, los nombres nunca son una elección al azar, desde esta perspectiva. Repetir el nombre de un abuelo, de un tío que murió joven, de una abuela que sufrió mucho, todo eso revela lealtades invisibles. Lealtades invisibles, me gusta el término. Al darte un nombre, inconscientemente te están ligando al destino de esa persona. Te están diciendo, sé leal a esta historia. Y eso puede ser una bendición o una carga. Dependiendo de cuál fue ese destino, claro. Y las profesiones. A veces una cree que eligió su carrera por vocación, pero según esto podría haber algo mucho más profundo. Correcto. Las profesiones a menudo funcionan como un intento inconsciente de reparar una carencia o un drama familiar. El ejemplo más claro es ser médico o enfermera en una familia donde hubo muchas muertes tempranas. Claro. Un intento de sanar al clan. Es un intento simbólico, sí, de traer la salud que faltó. O ser abogado en una familia que sufrió grandes injusticias y pérdidas de propiedades. Incluso si la persona odia ser abogada. Especialmente en ese caso. El conflicto interno a menudo revela la fuerza de la lealtad invisible. Es una lucha entre la vocación personal y la misión heredada. ¡Qué fuerte! O sea que tu vocación puede ser en realidad una misión heredada. Y luego están las enfermedades. El texto dice algo que me pareció muy poético y a la vez muy potente. Dice que nos señalan el punto exacto donde el flujo del amor o la vida se detuvo en el linaje. Sí, esa frase es la clave. La enfermedad es vista como la manifestación física final de un conflicto emocional no resuelto que se originó generaciones atrás. Y cada órgano tendría su simbología. Exacto. Por lo que una enfermedad en particular es como una flecha de neón que apunta directamente a un tipo de drama específico, un nudo emocional en el árbol, un punto donde algo fue tan doloroso que el flujo de la vida, del amor o del reconocimiento se bloqueó. Y la enfermedad en el descendiente. Es el intento del cuerpo de expresar ese bloqueo, de gritar la historia que no fue contada, para que por fin pueda ser liberada. Hay una última llave que mencionan las notas y que me parece fundamental, casi como la pieza que une todo. Los excluidos. ¿Quiénes son y por qué son tan importantes? Los excluidos son las ovejas negras, los olvidados, los secretos a voces de la familia. Son aquellas personas que el sistema borró de la historia oficial, ya sea por un escándalo, una tragedia, una vergüenza. Por ejemplo, un hijo ilegítimo, alguien que se suicidó, una mujer que rompió las normas sociales, alguien que estuvo en la cárcel. La familia, para protegerse del dolor, hace como si esa persona nunca hubiera existido. es casi como una historia de fantasmas. Se borra el nombre, pero la energía queda ahí. Y la fuente afirma que esa energía regresa. Exacto. Y esto es crucial para entender el equilibrio del sistema. La energía de ese excluido no se va.
El sistema familiar, en su búsqueda innata de integridad, no tolera los vacíos. Entiendo. Entonces, la historia, el dolor o el destino de esa persona excluida, regresa a través de síntomas, enfermedades o patrones en las nuevas generaciones. Un nieto o bisnieto empieza a vivir de una manera que resuena con la vida del excluido. Aún sin saber nada de la historia. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de que regrese? Lo hace para que esa persona sea vista, reconocida y reintegrada simbólicamente al clan. Es como si el sistema dijera, nos falta una pieza, no podemos estar completos sin ella. ¡Wow! Hasta que el excluido no es incluido de nuevo, con su historia, su dolor, su dignidad, el sistema no encuentra la paz. Bien, recapitulemos un poco porque hemos visto muchísimos conceptos. Desarmamos la idea del árbol genealógico como un archivo muerto y lo vimos como un campo de información emocional vivo. Un mapa vibracional. Exacto. Vimos que el sociograma es la herramienta para leer ese mapa, mostrando no solo quién es quién, sino la calidad de los vínculos, las jerarquías y los ciclos que se repiten. Los patrones. Luego nos metimos en la lectura simbiélica, entendiendo conceptos como los dobles Exacto, que reparan vidas ajenas, o los yacientes, que llevan lutos que no son suyos. cargas muy pesadas. Y quizá la idea más transformadora de todas, que un síntoma actual, algo que vemos como un problema, puede ser en realidad la solución que nuestro sistema familiar encontró para sobrevivir. Que el síntoma no es un error, es una pista. Es una pista, una invitación a mirar atrás. Exacto. Y todo esto nos lleva, creo, a la reflexión final. Si aceptamos esta premisa de que el sistema familiar siempre busca el equilibrio y necesita incluir a todas sus partes para sanar, Especialmente a los excluidos. especialmente a ellos, entonces la pregunta que queda flotando, y que quizás es la más importante, ya no es ¿qué está mal en mí? Cambia la pregunta. Cambia por completo. La pregunta es ¿qué historia o qué persona en nuestro propio sistema familiar podría estar pidiendo, a través de nuestros síntomas o bloqueos, ser vista, escuchada e integrada? No como un problema o una vergüenza, sino como una parte fundamental e irreemplazable de nuestra historia completa. Gracias por permitirte este momento de conciencia. Recuerda, sanar el origen es el camino hacia una libertad real. Si este mensaje resonó contigo, te invito a compartirlo o a escribirme para profundizar en tu proceso personal. Nos encontramos en la próxima reflexión para seguir sanando juntos.